Vamos a terminar el material del capítulo 1 discutiendo dos aspectos o dos temas. El primero es el teorema de Helmholtz. El libro da una derivación del teorema de Helmholtz, pero lo que nos interesa es el teorema como tal. Y el teorema dice, o nos dice a nosotros, que si conocemos la divergencia de C en todo el espacio y el rotacional de C en todo el espacio, donde C es un campo vectorial, entonces C está plenamente determinado. O sea que solamente tenemos que conocer la divergencia y el rotacional de un campo vectorial para poder determinar ese campo vectorial. Hay un pequeño detalle, ¿verdad? Que esto es cierto si el campo vectorial va a cero cuando R tiende a infinito y la magnitud de ese campo vectorial se va a cero más rápido que 1 sobre R. ¿Okay? Que en el caso de los campos vectoriales físicos, esta condición pues se cumple en la mayoría de los casos. Así que, y el teorema de Helmholtz nos da una manera explícita de cómo calcular ese campo vectorial si conozco F aquí, que es la divergencia, y el campo G, que es el rotacional de C. ¿Okay? Observe que el primer término lo estoy escribiendo como el gradiente de una función, que esa función la calculamos sabiendo la divergencia. Y el segundo término lo estamos escribiendo como el rotacional de un campo vectorial, que ese campo vectorial lo calculo si sé el rotacional del campo C. Esto es lo que nos interesa saber del teorema de Helmholtz. Lo otro que vamos a discutir, lo último del capítulo, va a ser los multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange es un método para buscar los extremos de alguna función dado unas restricciones. O sea, yo quiero buscar los máximos o mínimos de la función f, pero restringiendo los valores de x y y a esta función. Que esto puede ser una línea, una curva, una superficie, etc. ¿Okay? Y tenemos que expresarlo como una función igual a una constante. Bueno, si yo tengo esto, pues tenemos que el diferencial de G en la dirección de R, que lo escribimos utilizando una derivada direccional, o sea, el gradiente de G, producto punto de R, pues eso es 0 porque G es igual a una constante. Pero ahora, si el punto donde estoy evaluando, estoy viendo la función f, es un extremo, dadas las restricciones, también tenemos que tener que el gradiente de f punto de R, esta es una f, perdón, aquí en garabatito, el gradiente de f punto de R también tiene que ser 0, porque dado en las restricciones es un máximo o un mínimo. Y al ser un máximo o un mínimo, el diferencial de f va a ser 0 también. Así que tenemos estas dos ecuaciones, ambas son 0 pero por razones distintas, esta porque g es una constante y esta porque f bajo estas restricciones dadas por g va a ser un extremo. Ahora, si estas dos ecuaciones son iguales y de R es el mismo, pues eso significa que el gradiente de G y el gradiente de F tienen que estar apuntando en la misma dirección o en la dirección opuesta, tienen que ser colineales. Eso lo podemos escribir como esta condición que está acá. El gradiente de f tiene que ser igual a un escalar multiplicando el gradiente de g.
este escalar, que lo estoy escribiendo con la letra griega lambda, este es el multiplicador de Lagrange. Así que, con esta condición y la condición de restricción, tenemos un conjunto de ecuaciones que podemos resolver para el multiplicador de Lagrange y para los x y y, que esos x y y me van a dar el punto máximo o mínimo, me van a dar los extremos de la función f. El próximo video es un ejemplo de utilizar esto.